El de Atapuerca es uno de los yacimientos más importantes del mundo, tanto que ha elevado a la paleontología española a la cima mundial. Allí en Atapuerca se han descubierto los restos humanos más antiguos de toda Europa, de todo el continente, y es absolutamente clave para conocer, primero, la evolución humana, pero también de dónde venimos y para entender quiénes somos, que es bastante importante. Ahora, allí en Atapuerca, empieza una nueva era. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 22 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Teresa Guerrero es la responsable de Ciencia del Mundo. Hola Teresa, ¿qué tal? Hola Javier. Esta semana, Teresa, se cierra, digamos, uno de los capítulos más brillantes, yo creo que podemos decirlo así, de la ciencia española. Y el escenario de ese capítulo que digo está a unos 15 kilómetros de la ciudad de Burgos. Hablamos efectivamente de los yacimientos de Atapuerca, que son, por cierto, patrimonio de la humanidad. La época de la sima es la que está mejor representada en Atapuerca, la que tiene más yacimientos. Posiblemente por eso tenemos tantos esqueletos, tantos cuerpos depositados en la sima, porque parece que es la época en la que hay mayor ocupación de... Hay tres personas que han sido absolutamente determinantes en esto, que son Juan Luis Arzuaga, al que escuchamos, Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro, su alianza, digamos, de directores de Atapuerca. Tú has estado con ellos, Teresa, haciendo un poco balance a los últimos 40 años, porque ahora se rompe ese tridente y se produce un traspaso de poderes que podemos decir que es histórico. Podemos decir que se termina un capítulo de un libro del que todavía quedan muchas páginas por escribir y muchos capítulos por completar, porque es el libro que cuenta pues, la historia de la evolución humana y que reúne fósiles que, en última instancia, lo que intentan explicar es de dónde venimos. Son los yacimientos de Atapuerca y estos tres paleontólogos españoles excavan allí juntos desde el año 1983. Así que, bueno, este año va a ser la última ocasión, la última campaña de excavación en la que estén los tres, porque José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell se jubilan, dejan la excavación, aunque Juan Luis Arzuaga ha decidido que continuará. Y entonces, como decías, pues se está produciendo ahora también el relevo y bueno, pues un poco se pasa el testigo a otros paleontólogos que por otra parte son veteranísimos y que llevan también muchos años allí en Atapuerca. En Atapuerca hay toda una serie de yacimientos, el de la Gran Dolina, en la trinchera del ferrocarril, la Sima del Elefante o la de los Huesos, la Sima de los Huesos en la Cueva Mayor. Allí, en esa sima, se encontró, por ejemplo, el cráneo de Miguelón. Ese nombre se debe al ciclista Miguel Indurain, el gran ciclista, especialmente en los años 90 aquí en España, el mejor ciclista de nuestra historia. Para llegar a esa sima hay que recorrer casi medio kilómetro de cueva. Esto me lleva a preguntarte, y tú que has estado allí, Teresa, ¿cómo es exactamente Atapuerca? Cuéntame qué se encuentra uno cuando está por allí. Atapuerca es un sitio increíble porque realmente, bueno, es un enclave que está, como decías, a 15 kilómetros de Burgos, en la sierra, y es un entramado de cuevas. Hay dos tipos de yacimientos, unos que son los yacimientos clásicos, que bueno, están en el exterior y que, como verá la gente que va allí, están alrededor de la llamada trinchera del ferrocarril. Se fueron abriendo estos yacimientos, la zona está llena de andamios porque para hacer una excavación así hay que hacer unas obras muy grandes, hay que taladrar durante mucho tiempo. Y por otro lado está, digamos, que el complejo de yacimientos que están en la zona de la Cueva Mayor, que bueno, allí para acceder a estos sitios hay que hacer espeleología y pues es un entramado de cuevas que ya requieren también otra preparación. A lo largo de estos años se han ido abriendo distintos yacimientos, se van excavando diferentes niveles y la verdad es que es un trabajo muy arduo que lleva muchos años. De hecho, desde que empezaron a excavar hasta que consiguieron resultados muy llamativos pasaron unos 10 años. Imaginad, 10 veranos excavando intensamente hasta que bueno, se consiguen poco a poco sacar fósiles importantes. En 1978 se pusieron en marcha las excavaciones, solo un par de años después del primer hallazgo de fósiles. Pero es verdad que los yacimientos se conocían desde finales del siglo XIX, cuando se descubrieron mientras se estaba construyendo una línea de ferrocarril.
Esa es, Teresa, la historia de cómo conocimos el sitio, pero yo quiero que vayamos a cómo surge, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ocurrió allí para que se alojen fósiles de una época además tan amplia, desde 1.400.000 años, 1.400.000 años de antigüedad, hasta la actualidad, ¿no? Hasta el Homo sapiens? ¿Por qué tantos de nuestros antecesores pararon allí, en ese lugar concreto? Pues hay varias razones, como nos explicaba José María Bermúdez de Castro el otro día que estuvimos con él. En primer lugar, es una zona, es un cruce de caminos, sigue siéndolo ahora. Los humanos antiguos pues no tenían la capacidad para cruzar por los Pirineos, ¿no? Entonces, digamos que la zona, esta sierra de Atapuerca, era una zona natural de paso. Las condiciones climáticas también eran propicias, ahí no había glaciaciones y las temperaturas pues eran cálidas y a veces y frescas, pero muy soportables. Y en tercer lugar, otro componente es la existencia de cuevas. Nosotros no hemos sido cavernícolas, no hemos sido trogloditas, o sea, los humanos no hemos vivido en cuevas, pero sí que las cuevas servían de refugio y cuando había una cueva pues se aprovechaba. Entonces, lo bueno de las cuevas es que aunque fueran, digamos, refugios temporales, porque la gente solía vivir fuera, actúan como neveras que han permitido conservar huesos y muchos restos que cuando están en el exterior desaparecen. Así que todo eso ha hecho que se hayan convertido en auténticos museos. Y por otro lado, pues tenemos la suerte de que España es un país democrático, un país estable, porque no hay que olvidar que en otros sitios de la Tierra pues son lugares claves para entender la evolución humana, por ejemplo, toda la zona de Oriente Próximo, y por ejemplo, Israel sí que ha invertido mucho dinero en excavar sus yacimientos y se han encontrado fósiles muy importantes, pero lamentablemente en otros países en los que seguro que si se excavara se encontrarían fósiles muy importantes, pues no ha sido posible, tanto por la situación económica como por la inestabilidad política o por las guerras directamente. Hablas de la importancia de todo lo descubierto en Atapuerca, Teresa, para que sea clave, ¿no?, a la hora de conocer la propia evolución humana, nuestra evolución, evidencias de la presencia de 5 especies de homínidos diferentes, hasta llegar, decía, al Homo sapiens, que nos han dado incluso pistas de una serie de comportamientos que eran desconocidos hasta entonces, ¿no?, para el ser humano, incluso como rituales funerarios. De todo lo que se ha descubierto allí en Atapuerca, ¿qué es para ti lo más importante, digamos, para conocer nuestra propia historia? La verdad es que hay tantos que me da casi apuro quedarme con algunos, pero mencionabas que se han encontrado restos fósiles de 5 homínidos diferentes, 5 especies o al menos 5 distintos en esa horquilla tan amplia que suponen 1.300.000 o 1.400.000 años a la actualidad. Luego ha habido muchas primeras veces. Se encontró el primer caso de canibalismo en la evolución humana, se han encontrado los restos de ADN más antiguos, sacados de un fósil de hace 400.000 años, que es una auténtica barbaridad. Se ha encontrado también las huellas de, por decirlo de una manera simplificada, el primer asesinato de la historia. Se han encontrado muchos fósiles en distintos sitios y bueno, se ha descubierto una especie que no se conocía hasta entonces, que es la especie Homo antecessor, que es una especie que solamente se ha encontrado en Atapuerca, vivió hace 850.000 años. Y otra cosa curiosa es que hace solo 2 años se encontró un fósil que puede ser pues, el más relevante, uno de los más relevantes que ha habido en Atapuerca, que es una cara que tiene como aproximadamente 1.400.000 años. Eudald Carbonell, uno de los codirectores, nos decía que para él es el hallazgo más importante de toda su carrera. En los próximos meses van a publicar los detalles, es decir, qué significa esta cara, cómo se contextualiza en toda nuestra historia, y todo apunta a que va a ser un anuncio histórico. Pues la verdad es que es un mundo apasionante, por lo que nos permite saber además de cómo éramos, ¿no?, y de cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este punto. Con todo lo que acabas de contar, Teresa, y con todo lo que hay, porque yo creo que además podríamos estar aquí muchos minutos hablando, ¿no?, de los hallazgos. Atapuerca es tan importante que ha elevado, y lo decía al principio, la paleontología española, que es el estudio, ¿no?, de las vidas pasadas a través del tiempo geológico, ha elevado la paleontología española a la cima, podemos decir, del mundo. Así es, y además, citando también tanto a Juan Luis Arzuaga como a Bermúdez de Castro, podemos decir que España es campeona, desde luego,
europea al tener la península ibérica los fósiles de los europeos más antiguos que han existido, es decir, los restos fósiles de europeos más antiguos se encuentran tanto en Atapuerca como en un yacimiento de Granada. Eso en lo que respecta a los fósiles que se encuentran, que al fin y al cabo están aquí, hay que buscarlos, hay que documentarlos. Y luego, por otra parte, globalmente el proyecto de Atapuerca se considera a nivel mundial el más importante, tanto pues, por la calidad de los fósiles como por el número de investigadores, toda la gente. Es impresionante porque de los 300 más o menos investigadores que están allí, la gran mayoría son catedráticos, gente que tiene una carrera súper desarrollada. En muchas variables, el yacimiento de Atapuerca se considera el proyecto de evolución humana más importante del mundo. Es un lugar sin duda clave para entender, decía, ¿no? Insisto en esto, de dónde venimos y para entender algo muy importante que al final es un poco la búsqueda infinita del ser humano, que es quiénes somos. ¿Qué más se puede decir, verdad, Teresa? Y además también pues aprovechamos ahora también que son meses de verano, ¿no? Para pues bueno, animar también a nuestros oyentes y a nuestros lectores a que si están cerca de Burgos vayan allí, porque podrán visitar tanto los yacimientos como ver en el Museo de la Evolución Humana que hay en Burgos muchos de estos hallazgos que, como decíamos, pues cuentan una historia muy importante sobre quiénes somos. Pues me parece un plan estupendo para este verano, así que ahí queda esa recomendación. Teresa, gracias. Gracias a ti siempre, Javier. Antes de despedirnos, un breve recordatorio. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio en las que además tienes la opción de suscribirte. Teresa Guerrero ha hecho hoy posible este episodio. Mañana será martes, aquí estaremos con una nueva historia. Así que hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.